Les tengo una pregunta. ¿Qué es lo único que no le miente en esta vida? Pues así es, son los números. Los números nunca mienten y dicen una realidad que a veces duele. Pues aparentemente los números le dijeron una verdadera cosa a 2K y a Take-Two después de su reunión financiera del año pasado, que creo que van a haber cambios. Pues muchísimas gracias por estar acá. ¿Estar apoyando el canal? Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Y si al final del video les gustó y lo hallaron informativo, compártanlo. Y también dejen su comentario al respecto a todo esto. Pues vamos a comenzar con esto. Herb Scribner puso este tweet y dice que Take-Two está esperando bajar de 5% de lo que está gastando el consumidor. Y después le hizo referencia al primer tweet que él puso de la llamada y de la pérdida y de lo que estaba pasando con Take-Two. Entonces, si Take-Two está esperando que baje 5%, significa que estamos ganando una batalla, aunque sea muy pequeña, y le voy a hablar de los números de eso, pero sí es una victoria para nosotros. Este fue el tweet que puso Herb y él puso de que después de la presentación de la llamada, él bajó 7% del consumo de los clientes, que habían 7% gente menos comprando el juego o haciendo comprando las microtransactions, que generalmente eso fue lo que bajó. Pero dice que lo más grande que fue a todo esto fue que no había suficiente advertising, que no publicaron tanto por el móvil de Take-Two, y que eso fue la cosa más grande para ellos y cómo ellos fueron que perdieron. Los hallo es un poco extraño, porque yo sé que tal vez gastaron un montón de dinero haciendo el advertisement, pero comparado a los 3 meses antes, le bajó una cantidad y que el consumo, y creo que eso tiene muchas cosas que ver con el juego y todo lo que está pasando con generalmente que te bota el gameplay, cómo se siente el juego y muchas cosas de esas. Creo que Take-Two y 2K se están dando cuenta que nosotros los consumidores sí tenemos una voz, y tenemos la voz más grande, y que le podemos afectar donde a ellos más les duele, que son en los bolsillos y los dineros. Pues vamos a comenzar con esto. Estos fueron las deducciones de la tercera trimestre del año de 2024, del 23 realmente, lo están viendo ahora. Y si pueden ver ahí, disminuyó 3% los 3.4 billones de dólares comparado a 1.38 billones de dólares del tercer trimestre comparado al cuarto, que fue 3%, no es tan grande. En ese respecto dice, ok, 3% no es una cantidad tanto. Los números de billones, ok, para una compañía tan grande como Take-Two, ¿será que eso lo afectó tanto? Y de eso es lo que voy a hablar. Les voy a tener una cuanta cosa de sorpresa. Y después el ingreso de GAP, que esas son las reglas que cada compañía en los Estados Unidos y en muchas partes, creo, tienen que seguir esas ciertas reglas y ponerle el porcentaje. En eso perdieron 3%, 1.3 millones y 1.4 comparado a 1.41 millones del anterior. Y aquí es que viene, disminuyó 7%, y eso representa de esa pérdida, o mejor dicho, de la ganancia, 76% de esos ingresos netos totales de GP, que fue el recurrente consumo de nosotros, que viene siendo la ropa, los boosts, subir a los jugadores. No fue tanto, entonces si lo miran, fue como de 24 a 25% del juego que se vendió, pero donde el 7% representa el 76%. Ahí sí que es un número más grande y mucho más fuerte. Y después la pérdida neta
fue 1.6 millones, que viene siendo $54 por 54 centavos por acción, en comparación a 153.4 millones o 91 centavos por acción. Y ahí es que viene lo importante, que es el share. El share es como lo que van al Wall Street y donde el dinero entra. Realmente eso dice cuál es el porcentaje que le está devolviendo a los shareholders, que son los que aguantan parte de la cuenta, y que bajó de 91 centavos a 54. Eso sí es bastante. Realmente yo trabajo con cosas de número, hago budgets y cosas así, y bajar así es bastante grande. Pues acá le pueden ver, y son ciertas cosas que le hice highlight, que fue lo que más me interesó. Si pueden ver, el costo del producto para los últimos 3 meses fue 191.3, comparado los últimos 3 meses del 22 fueron 204.6. Entonces, para mí, que eso fue cuando estaba sacando el 23, el costo del producto bajó. Y si miran los últimos 9 meses, que fueron 545 comparado a 526. Entonces, habían más gasto y realmente lo están bajando el costo del producto. El costo de desarrollo de software y regalías, eso bajó un montón, 59.7 comparado a 91.6. Y después regalías internas. Miren las regalías internas, que esos son lo que están recibiendo la gente interna del juego. Subió. Los otros gastos están bajando, pero las regalías subió. Que subió de 116 a 134. Ahí es que viene siendo lo que yo a veces no entiendo. Y acá viene siendo los costos de ingreso. El beneficio bruto vino siendo 678 comparado a 715. Que ahí es que viene siendo que el costo está bajando. ¿Cuánto ellos le están invirtiendo al juego? Y será por eso que realmente el juego no se está sintiendo como se debe sentir, porque muchos comparamos el 23 y el 24 y siempre decimos es el mismo juego, pero mirando el costo de operaciones no es el mismo juego porque invirtieron menos dinero para ese juego y la pérdida en comparación de operaciones fue 129 que perdieron en el costo de la operación, creando el juego, todo lo que se trata de manejar la compañía, de operar. Están perdiendo, realmente. Mírenlo otra vez. Están perdiendo. Y será por eso que el juego ya no se siente tan bueno. Y siempre nos hemos hecho la pregunta que es un copy-paste, que están agarrando el 23 y simplemente nos dieron el 24 con otras ciudades y otras cosas. Pero realmente si se ponen a mirar los números, como siempre le dije al comienzo del video, los números no mienten. Significa que nos están dando menos o le costó menos a ellos hacer esta ciudad, que es una ciudad que realmente no está funcionando. Vamos con los otros números. Y aquí es algo que quiero que miren, ¿verdad? El gasto de explotación, que eso viene siendo, gastaron 807. Wow. Ahora, es un gasto bastante alto. Bajó y realmente bastante alto y no por nada bajó. Pero mira el costo de ingreso neto total. Es menos de lo que costó hacer el juego. Eso me deja saber qué van a hacer. Ahora, el último número, que es el EBITDA. El EBITDA es algo que realmente yo lo conozco muy bien porque en el trabajo mío, eso es lo que los dueños realmente miran. Es el EBITDA, cómo estamos haciendo. Y le voy a dar la explicación qué significa el EBITDA. Y para el EBITDA perdieron 28.5%.
eso es una cantidad extremadamente alta, mi gente. Como le dije, los números no le están mintiendo a 2K y tampoco nos están mintiendo a nosotros. Ahora, para explicarle lo que es EBITDA, acá va y se lo voy a tratar de leer. EBITDA representa la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y administración. Ayuda a evaluar la rentabilidad central de una empresa. EBITDA es una abreviatura de las ganancias antes de ingresos, impuestos, depreciación y monetización. Entonces, si ese es el número que más o menos los dueños miran y dicen, ok, si este número estamos ganando, el porcentaje es positivo, estaba la posibilidad que vamos a ganar y van a recibir más dinero ellos en su bolsillo. Pero cuando es negativo, están perdiendo. Y que estén negativo 28%, no es tan fácil de explicar o de hacer. Entonces, yo me imagino que 2K va a hacer un montón de cosas para tratar de arreglar eso. ¿Qué significa? Van a haber más advertisement. El juego tal vez va a bajar más. Van a buscar cómo nosotros gastemos más. Porque entre más nosotros gastamos, no es tanto vender el juego. Me imagino y se lo puedo asegurar que en un par de semanas van a salir ofertas que compren los bus. Mira este paquete donde vas a recibir esto, My Team. Van a sacar un montón de cosas para que nosotros comencemos a gastar, porque eso es donde ellos están ganando el dinero, no es la venta del juego. Ahora, acá vino un post que puso Stringbell y pone, wow. Que realmente él es dueño de alguna compartación y un share. Y ayer cerró. Si pueden ver, Take-Two estaba 10% menos de cuando cerró. Y ahí es que va. El número está bajando. Los shareholders, los que realmente le están invirtiendo un poco y claro, están ganando también, se están dando cuenta que 2K y Take-Two está regresando, está yendo para atrás. No hay una progresión, sino una regresión. Entonces, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Qué ustedes piensan que 2K va a hacer? Y ahora, una de las cosas que, como sabemos que estaba pasando de los My Team, ¿será que eso va a cambiar o puede ser que pase algo un poco diferente? Que ya no van a ser, ya estamos hablando de los servicios, de los términos de servicio y de que no van a poder demandar. También que cuando si borras tu cuenta no te van a devolver todo porque tú no eres dueño del juego, recordate. Puede ser que le vaya a pasar esto, como le pasó a Lito. Como saben, Lito yo le hice videos hablando de que él se le borró la cuenta a él. Y tuvo que pelear y tuvo como con 3 diferentes agentes y por fin les resolvieron. Pero mira lo que él pone, que le devolvieron la tarjeta que no era la de Embiid. ¿Será eso algo que va a estar pasando de ahora adelante, que ya el 2K Support, que era algo que tú podías llamar y te podía ayudar, van a estar mucho más estrictos y van a estar dando menos cosas, especialmente el VC y tarjetas y bus y cosas así, que a veces eso lo que dan? Creo que van a parar de hacer eso o van a minimizar, van a dar menos cosas de esos. Pues muchísimas gracias por estar acá quedándose hasta el final del video. Si les gustó, denle like, y si todavía no están subscribe, denle subscribe. Y si quieren parar de jugar con Random, denos join a nuestro Discord, donde tenemos la Ciudad Español. La Ciudad Español está creciendo. Ya hemos tenido varias noches de las noches latinas que lo estamos tratando de hacer todos los lunes dentro de nuestro Discord. El primero fue un éxito, realmente nos divertimos un montón. Así que denos join, mi gente, para que así no estén jugando con esa gente random y se puedan divertir con gente que habla en español. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.